Vamos a hablar de las zonas tensionadas del alquiler en Asturias, que son un poco como las megas, a ver las haylas, pero no las acabamos de ver. Con la Ley de Vivienda recién aprobada en mayo de 2023, se celebraron las elecciones autonómicas que dieron como resultado un gobierno de coalición progresista en Asturias, donde las competencias de vivienda recayeron en manos de Izquierda Unida. Pensábamos entonces que con una ley recién estrenada y lista para aplicar, una coalición de izquierdas tendría como objetivo prioritario afrontar la grave situación de acceso a la vivienda en nuestra comunidad, sobre todo porque la ley concede a las comunidades autónomas la potestad para aplicar una de sus medidas estrellas, la declaración de zonas tensionadas. Pero no fue así, y 2 años y medio después del inicio de la legislatura no existe ni una sola zona tensionada en Asturias, y desde luego no es porque no se haya hablado de ello. De hecho, llevamos casi 2 años y medio dándole vueltas a este asunto. Vamos a verlo. Hasta febrero de 2024 el Gobierno del Principado no habló de zonas tensionadas y lo hizo anunciando que encargaría un estudio para saber qué zonas se podrían declarar. Un año después, en enero, por fin concluye el estudio y en febrero el consejero Vídeo Zapico hace el gran anuncio de que serán 16 las zonas englobadas en 6 concejos y se aplicarán inmediatamente. Poco tiempo después, en mayo, fue el presidente Barbón el que habló de zonas tensionadas y lo hizo para corregir a su consejero Zapico, rebajando un poco la euforia. Las zonas no serían declaradas inmediatamente, sino a finales de año. En junio, el consejero sigue la línea del presidente y dice que las zonas serán declaradas antes de que termine el año y se hará de manera gradual. Esto ya fue hace 4 meses y ahora, hace tan solo unos días, el mismo consejero corrigió al presidente Barbón y asimismo, porque las zonas ya no van a ser declaradas antes de final de año y gradualmente, sino en enero y de manera simultánea. Bueno, pues ante este batiburrillo y 2 años y medio después del inicio de la legislatura, la única realidad es que el gobierno de coalición progresista ha sido incapaz hasta el momento de aplicar la ley de vivienda, y eso que desde el minuto 1 tenía la competencia para hacerlo, sin necesidad de dejar la responsabilidad en manos de los ayuntamientos, porque cuando te desprendes de tus responsabilidades ocurre lo que pasó aquí en Sisión. El primer ayuntamiento en solicitar la declaración de zona tensionada, gracias a una iniciativa de Podemos hace ya 2 años, y donde hace unos meses la derecha de Foro, Partido Popular y Vox dio marcha atrás rechazando lo aprobado. Mientras el gobierno de coalición progresista lleva más de 2 años mareando con las zonas tensionadas, en Asturias no se aplica la ley de vivienda, los precios siguen subiendo, los pisos turísticos campan a sus anchas y los compradores extranjeros hacen negocio a tocateja. El problema es que cuando se declaren las zonas tensionadas ya va a ser demasiado tarde, porque lo que hay que hacer ahora es ser más contundente. Lo que hay que hacer es prohibir la vivienda a los no residentes, porque la vivienda es para vivir, no para especular. Pero nos tememos que a eso no va a llegar este gobierno de coalición.